Olis, ¿cómo andan? Aparezco el día de hoy, espero que estén súper bien. Y sí, evidentemente el día que yo decido grabar tiene que estar lloviendo, estar la tormenta de Santa Rosa o las no sé qué, así que la iluminación es un desastre y encima seguro se va a escuchar súper fuerte la lluvia atrás. Y no creo que se escuche como una lluvia chill de fondo, sino que es más bien tormenta, así que lamento mucho el ruido insoportable atrás. Espero que no sea tan molesto. Bueno, ¿cómo andan? El video de hoy es como un tipo de charlita que hacía tiempo tenía ganas de traer al canal, pero como que no terminaba de darle forma para que no sea como una simple charla random. Pero bueno, igual va a terminar siendo una especie de charla random, pero al menos con un tipo de estructura. Así que bueno, bienvenidos a este videito chill del canal, en el cual no vamos a estar hablando necesariamente de libros o de reseña de libros, sino más bien como una opinión general sobre un fenómeno que particularmente puede pasar en las redes, en el país, y bueno, yo tirando mi opinión. ¿Cómo va a ser el título del video? Todavía no lo decidí, pero va a ser algo como el poder de las redes, la industria editorial del libro y un paseo por el fenómeno de la viralización, porque quiero hablar particularmente de el poder que tienen las redes hoy en día sobre el comercio del libro y sobre, bueno, la industria editorial en general y la influencia sobre los compradores y los consumidores, que somos básicamente nosotros, cómo eso afecta a la industria del libro y ciertos fenómenos particulares y focales que suelen basar y que tienen como mucha incidencia también en este tema del consumo literario. Así que bueno, qué mejor tema para empezar que hablar del fenómeno de la viralización. Hace muchos años esto no pasaba y para vender un libro o que un libro haga boom, básicamente tenía que ser un fenómeno como muy particular o tener toda una campaña de marketing detrás. Tener una campaña de marketing detrás muy fuerte involucra tener mucho presupuesto y que ese libro haya sido tomado generalmente por una editorial muy grande, que justamente tiene el presupuesto y esa base monetaria como para poner un montón de plata para marketing, para la presentación de un libro o lo que sea, a tal punto de hacerse un fenómeno mundial o que sea un bestseller o lo que sea. Hoy en día, si bien obviamente el marketing de las grandes editoriales sigue siendo un fenómeno que sirve, porque es así, es lo que mayormente se consume y lo que más vas a encontrar cuando entras a una librería. Hoy en día las reglas del juego también cambiaron un poco o bastante en algunos aspectos, porque tenemos el poder de las redes sociales y dentro del poder de las redes sociales está también la situación de lo inesperado, y el poder que tiene quizá una persona random de que se haga viral una opinión sobre algún libro y que después ese libro tenga ventas masivas. Pero también tenemos a la industria del libro utilizando las redes simplemente como una extensión de la editorial o del mismo marketing. Así que vamos a hablar un poquito de eso con algunos ejemplos, en especial de Argentina. Bueno, primer ejemplo que tenemos, el fenómeno Matilde de TikTok. TikTok ha sido una red social que este fenómeno de algo explota quizá a partir de la nada fue como, no sé, como el máximo, la cosa que más definió el lema de TikTok, algo que puede explotar a partir de nada, hasta quizás sin ninguna base tan grande de seguidores. Bueno, tenemos el caso Matilde, que no es que haya sido completamente de la nada, sino que esta chica que es TikToker, que es Almendrada, si no me confundo, ella ya tenía una base de seguidores y en un momento menciona este libro que le voló la cabeza, que es Matilde debe morir. Un libro de un autor argentino que no es que había sido promocionado por las grandes editoriales, no es que había tenido, o sea, a mi entender, una cantidad de presupuesto para marketing tremendo, sino que era un autor independiente siendo publicado por una editorial no tan grande. Y bueno, ella lo lee, hace una reseña y eso explota en el fenómeno
Matilde, generando un montón de ventas, reediciones y demás. Este es uno de esos casos de focos particulares que uno dice, qué loco el poder de las redes, como un libro que en el mercado o la naturaleza normal del mundo editorial, o sea, hubiera lamentablemente pasado desapercibido, como muchos libros, hubiera tenido quizá una venta normal, pero hubiera pasado desapercibido. Como a veces el poder y la influencia que uno tiene en las redes sociales puede cambiar el destino de ciertos libros que quizá estaban destinados a quedar siendo solo libros de una venta normal y no tan mayoritaria, o que no están en la boca de todo el mundo. Ese es un ejemplo de lo que creo yo, el poder positivo que tienen las redes sociales hoy en día. ¿Por qué? Y ahí como que va mi crítica. Todo este fenómeno booktuber, yo hablo desde afuera porque yo tengo un canal chico, y bueno, después de este video, si alguna vez mi canal tiene mucho flujo de suscriptores, ninguna editorial grande va a querer colaborar conmigo, que tampoco es que ese sea mi interés, pero acá es como donde va mi crítica o mi reflexión o mi manera de pensar. El fenómeno booktuber al principio fue algo que surgió naturalmente, pero después cualquier tipo de red social que se usa para hablar de libros y que tiene mucho flujo de suscriptores, seguidores o lo que sea, termina siendo nada más una extensión de el mercado editorial, una extensión de lo que, digamos, perpetúa la publicidad o la promoción de las editoriales. Y de hecho es un método para las editoriales muy económico, y bueno, la verdad que, o sea, además de económico, muy sencillo porque les ahorra trabajo. Es muy fácil para una editorial enviar libros a ciertos booktubers o, bueno, personas en el mundo de los libros que tengan influencia en las redes, enviar libros a cambio de reseñas o simplemente mostrarlos o hablar de ellos. Muchas veces ni siquiera pago, simplemente el pago es el libro. Otras personas obviamente sí con un pago de por medio para que haya una reseña o una promoción del libro, pero mayormente las personas que cuentan con un flujo grande de seguidores o suscriptores terminan siendo como parte de el mercado editorial, y lo que es las editoriales grandes en sí, que es básicamente promocionar el canon, ¿no? Y promocionar los libros que ya de por sí, si no hubieran estado esos booktubers o bookstagrammers o booktokers, igualmente hay un gran presupuesto puesto para publicidad. Ahora esto es como una rama que se extiende de la publicidad, y ahora tenemos también estas novedades que surgen para hacer un éxito editorial, que también tienen estas ramificaciones para que otras personas se dediquen a promocionarlos de una manera distinta. Esto para mí en algún punto es un poco el lado negativo que puede llegar a tener el poder de las redes. ¿Por qué? Porque el ciclo continúa, no es un círculo que se rompa en ese punto. A veces sí se rompe, como por ejemplo en el caso de Matilde debe morir de Cristiana Acevedo, y muchos otros casos que también podríamos nombrar de un montón de otros países, pero que es lo que termina pasando, es un ciclo que se perpetúa constantemente, o sea, no sale del ciclo editorial de alguna manera. Este libro está hecho para ser un éxito en ventas, entonces vamos a mandar este libro para que se hable de él y se siga promocionando. Entonces de alguna manera no hay ningún cambio y sigue siendo lo mismo el fenómeno. No sé si se entiende realmente a lo que me refiero cuando hablo de esto. Un ejemplo es Alas de Sangre, en inglés es Fourth Wing. Este libro, la cantidad de presupuesto editorial, tanto de la editorial de acá, que lo traduce como, bueno, la editorial madre de la cual surge ese libro, Dios mío, el presupuesto de marketing que tiene que haber tenido ese libro, y es una estrategia maravillosa porque básicamente ese libro es como decir a un escritor: agarrá y escribí una historia con todos estos elementos que son los que han vendido en fantasía en el último tiempo y han explotado en ventas, materializaron un libro,
Y acá tenemos El marketing perfecto, un libro con todo lo que vos querés ver de éxito en ventas en fantasía en los últimos años. Y así tenemos una saga que a mi opinión, por ejemplo, carece bastante de contenido y de calidad, pero que ha sido un éxito en ventas. Y si ustedes consuman regularmente cualquier tipo de red social con contenido de libros, por dónde no lo vieron o qué gran youtuber con muchos suscriptores no ha hablado de él, bien o mal. En algún punto ya llegamos a una situación donde a la editorial tampoco realmente le importa si vos estás hablando bien o mal del libro, porque solo el hecho de hablar del libro está generando ventas, incluso si estás hablando mal de él. Entonces, bueno, eso para mí es en parte un punto negativo, pero también sigue siendo parte del mismo ciclo editorial que ahora se ha adaptado a las nuevas realidades y la nueva promoción del libro. Ya no existe como antes esa cosa más de boca en boca, sino el fenómeno de las redes, sea de donde sea. Hoy en día es más TikTok, en otro tiempo ha sido más YouTube. Pero bueno, por otro lado tenemos lo que a mí me parece como la parte positiva de estas redes, que es el hecho de poder acercar nuevos escritores y editoriales, principalmente pequeñas, a públicos mayoritarios. ¿A qué me refiero con esto? Que no es algo que suceda mucho, que editoriales chicas e independientes aprovechen esta oportunidad de la difusión en redes para enviar libros y buscar reseñas a youtubers que tengan grandes flujos de suscriptores y seguidores. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y acá es hablar ya por cada caso, porque no es que todo sea así, pero la mayoría de las personas que tienen un flujo de seguidores posta intenso trabajan con las grandes editoriales. Entonces el ciclo continúa. Pero, por ejemplo, con el caso de Almendrada, esto no fue así. Y hay con muchos otros youtubers que tampoco es así, o booktokers o lo que sea. Entonces acá, poniendo el foco en la parte positiva, yo creo que como estrategia de marketing, teniendo en cuenta, ¿no?, hoy en día la crisis que hay, con, bueno, la crisis económica en general mundial, la crisis de las editoriales pequeñas, yo creo que lo ideal es utilizar esta herramienta a favor y que las editoriales pequeñas empiecen a intentar acercar a las redes sus escritores nuevos y argentinos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pueden surgir, como siempre, fenómenos aislados, pero que siempre le hace bien a una editorial, más si es chica, fenómenos aislados al estilo Matilde debe morir, que algún youtuber, booktuber, booktoker, lo que sea, hable muy bien de un libro y ¡pum!, surge un pequeño fenómeno que, bueno, da lugar a muchas ventas. De nuevo, ¿cuál es el problema? Generalmente esto no pasa con los youtubers grandes, entonces al ser una editorial chica, quizás difícil acercarse a una persona que, por más que sea joven, maneje muchos suscriptores, que quizá venden cosas que no interesan al público general. ¿Por qué? Porque el público general suele consumir ficción romántica y fantasía, que es literatura juvenil, y las pequeñas editoriales acá, que son escritores argentinos que no son tan conocidos, no suelen vender eso. Y ahí está el problema, que es lo que más suele vender y lo que soportan las editoriales grandes: los libros que son traducidos y que no son de autores argentinos. Entonces, en nuestras librerías le estamos dando más lugar a los libros traducidos, que muchas veces esas traducciones son hechas de una manera tremendamente veloz para sacarlo a la venta, con traductores muchas veces mal pagos. Y esto no lo digo por nada, no voy a ahondar en este tema, pero si ustedes quieren buscar en todos los escándalos que han habido por traductores mal pagos y trabajando en malas condiciones, haciendo traducciones justamente de libros que son muy boom en el mercado editorial, bueno, ustedes pueden buscar, porque esa información está y hay editoriales grandes escrachadas. Entonces, en nuestras librerías les estamos dando más lugar a los libros traducidos que traen grandes editoriales,
en vez de a escritores argentinos nuevos o no tan conocidos, cosa que no es ninguna novedad, pero en otras épocas no ha sido así y ha habido más espacio o más lugar para presentar novedades en el mercado editorial de escritores no tan conocidos y que no tienen un soporte de marketing y presupuesto detrás. Entonces, para mí, ¿qué puede ser una salida para esto o alguna manera positiva como de buscar no sé, como un foco de beneficio? Que las editoriales pequeñas se acerquen a booktubers, youtubers, si no pueden ser grandes, medianos, booktokers o lo que sea, medianos, para poder poner en la boca de la gente y en la boca de las redes los nuevos libros. En especial, con esto me refiero a las editoriales chicas de Argentina o bueno, del país que sea. Creo que es una buena manera de promocionar los libros, porque lamentablemente hoy todo depende mucho de las redes, que es como una jungla, y en esa jungla a veces hay fenómenos aislados, como por ejemplo el caso de Matilde debe morir, pero también puede haber un montón de casos de esos, y hoy en día es tipo fundamental que una editorial tenga alguien que se encargue bien de las redes y maneras de promocionar el contenido, los nuevos libros que son publicados, porque es muy difícil sostener realmente las ventas de una editorial con todo lo que eso conlleva cuando esa promoción no está. Entonces yo creo que es fundamental que, bueno, desde nuestro espacio tratemos de hablar de los libros y de las editoriales poco conocidas, chicas o independientes, y de escritores argentinos fundamentalmente, porque la realidad es que del mercado editorial nunca van a sacar su lugar los libros traducidos y los libros bestsellers de los que hablamos siempre, y los libros que ya no tienen identidad de escritor y son más o menos todos iguales. Esos siempre van a seguir estando. Sabemos que muchos pueden ser rescatables y pueden ser buenísimos. No es que todo lo que sea bestseller o lo que sea viral vaya a ser malo, no es así. Pero sabemos que ese lugar nadie se lo va a sacar, porque corresponde también al trabajo de las grandes editoriales, que son empresas, obviamente, y que tienen ese lugar, y también así es como se siguen sosteniendo, obviamente con las grandes novedades. Pero bueno, mi mensaje es que creo que es muy importante el poder de las redes hoy en día, y si bien el poder de las redes muchas veces sigue perpetrando simplemente que el ciclo se repita una y otra vez, me parece que es como relevante el hecho de pensar cómo promocionar o cómo ayudar a la industria del libro en la Argentina desde el mini lugar que tiene cada uno. Entonces yo creo que las editoriales pequeñas o medianas tienen que empezar a acercarse a las redes para buscar una difusión como mayor. Y también es importante el tema del contenido, porque si hablamos de un canal de libros, por ejemplo, que promociona principalmente romance y novelas juveniles, a muchas editoriales de Argentina no les va a servir, porque la gente que consume ese contenido no le va a interesar lo que vende. Pero hay un montón de youtubers que yo sigo y hay un montón de gente que crea contenido sobre libros que no están dentro del canon e igual manejan una gran cantidad de suscriptores. Y no hablo de mi canal, que estamos por llegar a los 2000, hablo de gente que quizá maneja 50.000, 80.000, y posta eso ya es un gran número para empezar y para que una editorial decida hacer una colaboración. Así que nada, esa es mi manera de pensar, o es algo que, o sea, hace tiempo ya como que vengo pensando, viendo cómo está la industria del libro en Argentina y viendo a veces cómo a las pequeñas editoriales les cuesta poder recuperar de alguna manera su lugar en las librerías. Y a mí es algo que también me duele, el hecho de entrar a una librería y que lo primero que hayan sean todas las novedades de libros traducidos, no por el hecho de ser traducidos, pero me refiero a los libros que son tipo los bestsellers del momento, es como la novedad del momento, y hay un montón de clásicos olvidados, hay un montón de ediciones de un montón de autores que acá en Argentina no se consiguen. Un ejemplo es tipo, vas al Ateneo
anda a encontrar un libro de la ICK. Ahora los que vas a encontrar son las ediciones de Penguin, que de nuevo estamos hablando de una gran editorial. Y no sé qué tipo de fenómeno va a suceder, tipo metiendo a la ICK en una editorial que publica básicamente el canon. O sea, qué va a pasar con esas ediciones de acá en adelante, no lo sé. Pero nada, es un ejemplo, ¿no? Vas al Ateneo, una de las librerías más grandes de Buenos Aires, y tipo de la ICK, por ejemplo, no hay nada de todos los libros que tiene él, que son un montón, pero las grandes novedades las vas a encontrar ahí al toque para comprar. Así que bueno, nada, esa es un poco mi reflexión el día de hoy. Otro ejemplo que me parece que está buenísimo como para enfocar en lo positivo, pero también en cómo funciona el consumismo, incluso en una comunidad que no es representada específicamente por lo superficial, que es la comunidad de lectores. Cómo explotó acá la venta del libro, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio, de la colección de novelas eternas. Bueno, por ser muy barato, extremadamente barato, no sale ni 2 mangos. Y la venta en los kioscos, como esto se ha vuelto un furor y una locura a nivel de estar agotado, y la gente totalmente fascinada y obsesionada por encontrar ese libro porque es en tapa dura. Pero bueno, ahí también se pierde un poco el hecho de tipo la edición, porque por ejemplo a la hora de comprar un libro y en especial un clásico, la traducción es algo muy importante y es algo que yo siempre me fijo a la hora de comprar un clásico, es la traducción de cuándo es, quién la hizo, porque yo he leído, les juro, en español traducciones muy malas, por ejemplo del Retrato de Dorian Gray, traducciones que arruinan el libro. Bueno, yo esa edición de Orgullo y Prejuicio no lo sé. Hubo un cierto escándalo porque decían que la traducción era mala, que era muy antigua. Bueno, es una traducción, buscando un poquito, que aparentemente viene de España. Entonces hay cosas que a nosotros nos parecen ajenas porque es una traducción más antigua y encima viene de España. Pero bueno, como estos fenómenos locales tipo pueden hacer un boom, y en este caso es un clásico, ni siquiera es una novedad literaria de estas como de ahora de fantasía, sino que es la reina Jane Austen, que obviamente la amamos. Pero bueno, como pequeñas cositas pueden explotar, y claramente es una gran decisión editorial y de marketing lanzar un libro tan barato y en kioscos, que también fomenta la venta de libros en kioscos, que es algo que por lo general no, o sea, bueno, sí, en los kioscos venden mangas y demás, pero por lo general uno no se acerca a un kiosco a comprar un libro. Así que nada, ese también es como otro de los fenómenos que decís, wow, ¿no? Sigue viva la industria del libro, y un montón de editoriales tienen tantas herramientas para generar un boom y un boom de ventas, incluso aunque sean chicas, pero hay que ser vivos y hay que pensar mucho cómo promocionan su material. A veces para promocionar libros o autores nuevos o ediciones nuevas no se necesita una montaña de presupuesto, sino que se necesita una inteligencia detrás o simplemente tener suerte para que algo de lo que vos hiciste genere un foco de atención y de consumo. Así que bueno, a falta de dinero, a falta de presupuesto, creo que más allá de que lamentablemente en la industria editorial sabemos que muchos libros están condenados a ser olvidados, creo que una inteligencia detrás y la perspicacia puede sacar adelante una editorial y generar muchas ventas, a pesar de que tu libro no sea conocido o que un escritor sea totalmente nuevo. Y ni hablar de la importancia de lo estético, porque lamentablemente, aunque estamos hablando de libros, la portada nunca ha dejado de ser importante en la industria del libro, y es muy importante, bueno, repetí importante 20 veces, es extremadamente imprescindible el diseño de la portada hasta hoy en día. Así que eso también, tanto la persona que se encarga de redes en una editorial como la persona que se encarga del diseño de las portadas, cambia totalmente la situación. Por ejemplo, hay una editorial chiquita
que se llama No sé qué del Caracol, que publica literatura japonesa, que bueno, les dejaré por acá algunas ediciones para que vean lo precioso, y claro, vos lo ves y te dan ganas de comprarlo, por más que no sepas de qué se trata la historia, y eso es muy importante, una portada que llame la atención y que no sea igual a todo el resto. Hoy en día las portadas con fotografías en la... O sea, ahí en la imagen principal no es lo que más llama la atención de los lectores, sino que es otro tipo de estilo. Y también volviendo un poco a los libros más antiguos, como que se está volviendo eso a ver como el disfrutar o ver lo bello de los libros antiguos, tapadura o con esos diseños que quizá no tienen imágenes, sino más bien son como decorativos. Y ni hablar los libros que en las tapas, dejaré por acá algunos ejemplos, en los libros que tienen tapas como de cuadros antiguos o de ciertas épocas particulares, ni hablar del caso de esta novela, que no me sale el nombre ahora, la voy a dejar por acá, y A Certain Hunger, que lo tengo y lo adoro, que también voy a dejar la foto por acá. Esos libros también por la portada venden mucho porque llama la atención. Así que bueno, nada, eso es como... parece una guía para las editoriales. ¿Quién soy yo? Tipo, booktuber de cotillón para decirle a las editoriales qué hacer. No, bueno, eso es como mi análisis de la industria editorial del libro en Argentina y los fenómenos que se van dando y las cosas que pasan. Obviamente esto es desde una perspectiva como más desde afuera. Ni siquiera estoy hablando de cosas que también son más... controversiales, como por ejemplo cuánto porcentaje de tu libro se queda en la editorial, incluso de libros que venden una cantidad tremenda, y si se puede vivir o no realmente de ser escritor, y de si la editorial es justa o no con lo que pagan. Bueno, ni hablar de eso, pero bueno, la idea del video iba como para otro foco, así que nada, bueno, gracias por ver y por escuchar este video bastante caótico, con lluvia de fondo y con una iluminación terrible. ¿Vieron mi busito de hongos? Es lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, nada, espero que se hayan divertido. Me gustaría también escuchar opiniones en los comentarios sobre este tema y todo lo que estuve hablando, tipo sobre lo que piensan de este asunto, porque es algo que yo en el último tiempo vengo pensando un montón, más porque yo como que no me... O sea, me cuesta autopercibirme como booktuber porque no me... como que no me relaciono, no me identifico con las booktubers de mi edad. Entonces como que no sé en qué categoría entro. Arre. Entonces también como esta diferenciación que siento yo con respecto a otras personas que hacen contenido hoy en día, nada, como que me vienen muchas dudas, muchas preguntas o planteamientos sobre cómo es el mercado de consumo de los libros, y todo eso. Así que bueno, ya, dejo de hablar, suficiente. Bueno, gracias por ver, gracias por estar, los quiero un montón. Y nada, nos encontramos en otro videito chusmeando de nerdeadas o este tipo de flasheadas cósmicas que de vez en cuando aparecen en el canal. Así que gracias por ver.